Aquí estamos en el tercer día en Las Batuecas, caminando por el camino de los Nogales, y estaba leyendo acerca de la relación entre la no dualidad y el cristianismo en un libro escrito por un monje benedictino francés. Y en él establecía muchos paralelismos entre la visión de Shankara o Gaudapada o aún los maestros sufíes y la visión cristiana, católica, que es la de él, pero cristiana en general, con esto de la Trinidad en relación con la unidad de las cosas. Y la figura de Cristo es una figura difícil a la hora de explicar cómo puede haber una unidad, una totalidad que todo lo abarca, y a la vez haber un hijo, que eso es lo que muchas veces el Islam critica al cristianismo y dice: Dios no tiene hijos, Dios es uno, como por ejemplo en la Shahada, que es la ilaha illallah, no hay Allah sino Allah, no hay Dios sino Dios mismo. Y explicaba este monje que esta vamos a entrar aquí por esta puerta, si vamos a la fuente de San José arriba, y a esa ermita tan guapa que visitamos ya. Entonces, la figura de Cristo ante los ojos de este monje o teólogo francés benedictino, dice que es como el Padre y el Hijo son la misma cosa, son el Hijo una expresión del Padre. Sin embargo, no existe un Padre antes del Hijo. Es decir, un padre humano, por ejemplo, es fulano de tal hasta que tiene un hijo, y cuando tiene un hijo comienza a ser fulano de tal y padre. Bueno, en el caso de Dios, dice este monje, Dios siempre ha sido padre, siempre. Padre de un hijo que también ha sido siempre, y a su vez ha sido siempre uno con el Espíritu Santo. No sé si era por aquí o por el otro lado. Con el Espíritu Santo. Entonces, ese hijo que históricamente está imbricado, y es una cosa complicada esa, porque uno dice, bueno, si lo entiendo alegóricamente, bien, simbólicamente, pero a la hora de plasmarlo en la historia, me parece que era por el otro lado, por arriba, vamos por arriba. A la hora de plasmarlo en la historia, donde veo un Jesús que vivía en Galilea y que murió en una cruz y que redimió los pecados del mundo con esa muerte, es decir, es algo muy traído de los pelos, porque es una inserción histórica de algo que se supone que es trascendente. Sin embargo, esa inserción histórica, obviamente que si la vemos de manera literal suena rarísimo, pero si jugamos con la coexistencia de la figura histórica de Jesús como muriendo por los pecados del mundo, como cumpliendo un poco ese sacrificio tan clásico en el judaísmo, y al mismo tiempo siendo un principio eterno, esa muerte en la cruz, ese sacrificio por todos los demás, funciona como una suerte de ejemplo conductor, como de una especie de autobús, una especie de tren, como si dijera: súbanse todos a este tren que yo los voy a llevar. Entonces, hay un libro muy conocido cristiano que se llama La imitación de Cristo, que justamente se basa en imitar el comportamiento de Jesús, y al imitarlo uno empieza como a compartir su naturaleza, su esencia,
ya que esa encarnación es la encarnación de todos los seres también. Esa unión hipostática que se dice. Hipóstasis significa persona. Para el cristianismo hay tres hipóstasis, tres personas, como también lo había en el platonismo. Por eso las tres personas de la Trinidad cristiana en realidad son las tres personas del platonismo que pasaron al cristianismo luego. Entonces, ese Cristo que muere en la cruz, en última instancia está siendo nuestra parte más sutil, dirían los alquimistas, el azufre en nosotros, que es aquella parte que es intensa porque se la juega y que sube, que asciende, que trasciende y que va llegando al Padre a través de un deshacerse, ¿no? Desintegrarse. Y de la misma manera nosotros podemos repetir ese proceso siguiendo como si fuera ese ejemplo, el ejemplo de Cristo. Entonces, la figura de Cristo no nos invitaría a adorarlo simplemente, sino a seguirlo. Él dice, síganme, hagan lo que yo digo. A ver, ¿por dónde era esta ermita? ¿Por aquí? No, por aquí me voy a caer. Él dice, hagan lo que yo digo. Y los llevaré hasta el Padre. Nadie viene al Padre si no es por mí. Entonces, de eso se trata el seguimiento de Jesús, en el hacerse como Él. Es como si Él hubiera querido dar un ejemplo. Pero claro, si lo planteamos así, queda todo muy simplista, como diciendo que hay un principio supremo, vacío de todo, que se le ocurrió un día, y un principio hijo, y se les ocurrió un día descender a invitar a la humanidad a copiar su mensaje, su explicación, su manera de ver las cosas, su camino, mediante algo tan concreto como una muerte. Por eso, si otorgamos a esto un sentido así literal, histórico, va a acabar no cuadrando, va a acabar resultando muy traído de los pelos. Pero si en lugar de eso lo tomamos como... Oh, me he agitado, me subí esta montaña. Vamos a ver si podemos poner aquí la cámara. A ver. Ponemos aquí. Ay. Aquí estoy. A ver, un poquito más para aquí. Ahí. Me voy a quitar esto el gorro y las gafas. Entonces la figura de Jesús, de Cristo, quizá representa esa especie de arquetipo, como lo es el bodhisattva dentro del Buda, que es aquel que dice, hagan lo que yo hago y van a llegar donde yo llegué. Es como un abridor de puertas, como algo que naturalmente facilita las cosas para llegar a un sitio determinado. Entonces, este Jesús que muere en la cruz, que no suena tan raro, no suena tan extraño, es nuestro camino, es nosotros mismos. Y más allá de ser cristiano, budista o musulmán, es la figura del sacrificio, de volver sagrada las cosas, que es la figura del azufre, es la figura de dar el salto, de convertirse en algo grande a través de eso, de darse. Porque en realidad la identidad verdadera, la única cosa que es idéntica a sí misma, es Dios, el ser, o si uno quiere una palabra más neutra todavía, el sí, sí, como cuando uno dice sí.
es la afirmación de todo, es todo lo que es, ¿no? Eso es el sí. Entonces, ¿cómo se llega al sí? Desde el no sí, que es el yo pequeño, este yo que dice me gusta esto, no me gusta lo otro, mientras que el sí le dice sí a todo. Esa es la idea. El sí mismo, el sí, Brahman, Dios, Padre, dice sí a todas las cosas. Entonces Dios Hijo, o si uno quiere, Buda, el Bodhisattva, ¿no? Aquel que dice, en lugar de entregarme al nirvana, regreso y doy la vida por los otros, que es la idea del Buda Avalokiteshvara, eh, o también Krishna, que desciende desde Goloka Vrindavan a Gokula y juega con las pastorcitas y se convierte en el maestro de Arjuna, se convierte en el que lo guía, en el que le dice, sigue mis pasos. Entonces, esa figura de Jesús, más allá de lo histórico, de que si existió o no existió, que si fue, pensaba esto, pensaba lo otro, por qué hizo esto, por qué hizo lo otro, podemos pensar eso, que la figura de Jesús es una figura que nos invita a deshacernos, ¿no? Porque el salmo que él recitó, o se dice que recitó, ¿no? El evangelista que lo relataba lo dijo así, cuando él dijo esas palabras en arameo que eran el principio del salmo que describe David, eh, donde describe mucho su actitud en ese momento, es decir, fue llevado como oveja al matadero, y comienza diciendo, Señor, mi Dios, ¿por qué me abandonaste? Las palabras que lanzo no me salvan, de día clamo y no me atiendes, de noche más no encuentro mi reposo. Una serie de, me han atravesado el costado, una serie de cosas muy terribles, y finalmente hay una especie de llegar a un punto de, como muy parecido al Salmo 22, 23, que es el que dice, el Señor es mi pastor, nada me faltará, una cosa así. Entonces, la figura de Jesús es una figura triunfal que triunfa negándose a sí mismo, ¿no? Como eso de, aparte de mí este cáliz, y finalmente dice que se haga tu voluntad y no la mía, como en el Padre Nuestro, cuando se dice fiat voluntas tua, hágase tu voluntad, sicut in cielo et in terra, así en el cielo como en la tierra. Es decir, esa idea de trascendencia a través de la negación individual. Ese es el camino del azufre, es el que se volatiliza y volatiliza al principio espiritual en nosotros, que es el mercurio, y se convierte en revis, pero no en un revis que sube y se acabó la historia, es en un revis que vuelve a descender, es el revis que vuelve a lo cotidiano, vuelve a restablecerse, sube como revis blanco y luego se convierte en revis rojo, purificándose más aún, y finalmente regresa a la parusía, ¿no? Cuando regresa Cristo y lo cambia todo. Entonces siempre se espera ese regreso, se espera una vuelta a lo cotidiano. Todas las tradiciones que tienen la figura del regresado, por ejemplo en el budismo Theravada, no hay esto. Están los arhats, que son aquellos que se fueron, ¿no? Gate, gate, para sam gate bodhi swaha. Más allá, muy más allá. Es decir, trascienden. Aunque este gate gate no es del budismo Theravada, sino del Mahayana. Pero bueno, venía al caso. Pero por otro lado está el budismo Mahayana. Y el Mahayana es aquel que sí toma en cuenta el regreso, toma en cuenta la conexión con lo cotidiano, toma en cuenta la espiritualidad viva, toma en cuenta quién soy, qué me pasa, cómo siento. El humano, el Dasein de Heidegger, es decir, lo que soy, ¿no? Soy mis posibilidades, yo y mis posibilidades. Una filosofía en ese sentido bastante sartreana, si se quiere, cotidiana, humanista, existencialista. Entonces, esa figura de Cristo acaba siendo eso. Por eso cuando rezamos, cuando vemos, cuando vamos a una iglesia, al igual que cuando vamos a un templo budista, no le estamos rezando a un principio trascendental, un Dios, sino que le estamos rezando, estamos hablando, estamos dialogando, estamos aspirando a aquello que entendemos es lo que nos hace dar ese salto, ese calor, esa potencia, ese mumukshuktua, esa
casi desesperación por conseguir aquello que primero se vio y por eso se quiere. Es decir, primero se tuvo sraddha, fe, confianza por eso está el asunto de la buena nueva, ¿no? El evangelio es justamente la buena nueva. ¿Cuál es la buena nueva? Que se puede trascender este yo pequeño que nunca existió. El yo pequeño no es algo real y luego está el sí, ¿no? Dios. El hombre como tal nunca es ni será otra cosa más que ese Padre. Por lo tanto, ese es su destino. Ir al Padre, regresar o a Brahman o a Allah o como uno le quiera llamar. Entonces existe el nirvana, el extinguirse, el deshacerse. Y para deshacerse hace falta reconocerse asido. Entonces si yo me reconozco asido, en el sentido de asido, de cogido, aferrado a cosas, puedo empezar a desasirme. Y al desasirme me voy deshaciendo también. Y me voy deshaciendo en el sentido de hacerse, de deshacerse en este caso, y lo que queda es el sí. El sí es lo único que hay, nunca hubo otra cosa. Por eso se dice que no es que uno alcance un estado determinado, no soy yo alcanzando eso, soy yo deshaciéndome y siendo eso que siempre fui. Solo que no lo notaba porque estaba muy ocupado en sentirme con una identidad propia, como idéntico a mí mismo. Y no es así. En realidad la única identidad siempre existente es el sí. Entonces, esa totalidad se vuelve... Miren, unas abejas bastante grandes acá. No sé si estará muy contenta conmigo. Vamos a dejarla que siga su camino, feliz de la vida. Así que, si no va a picar a este yo. El yo pequeño es eso. Entonces, cuando hacemos esas traducciones quizá equivocadas, pienso yo, ¿no? De ver a un Jesús en un retrato o en una cruz y pensar, bueno, esto es un Dios al que yo adoro y le pido cosas. Bueno, puedo verlo también de otra manera y darme cuenta que Él es yo. Él es la invitación a que yo sea como Él, a que yo pueda... Por eso le llaman el buen pastor, el que lleva sus ovejas, el que, ¿no? De la misma manera que Krishna lleva a los vaqueritos, cuidadores de vacas, y a las vaqueritas, o Krishna se convierte en el gurú, ¿no? En el conductor. Gurú es lo que disipa la oscuridad de Arjuna. Entonces, Arjuna busca emular a su gurú, a su maestro, y deshacerse en pos de algo más grande. Y al principio hay ese Dios con forma, ¿no? Es decir, uno ve a un Dios padre y lo entiende como, uy, es un padre, es una madre, Kali, por ejemplo, el Dios creador, ¿no? Hay una coherencia en las cosas. Todos esos son conceptos muy concretos y muy humanos, y lógico que los sintamos así. Dios quiso esto, Dios no quiso lo otro, ¿por qué Dios permitió aquello? Es antropomorfizar, es traspolar, que es lo que me decía el padre Ramón hace un rato. Uno traspola, uno empieza a ver las cosas como si fueran propias como si uno las hiciese, ¿no? Con la misma actitud, cuando en realidad no. En realidad ese sí no tiene identidad humana como tenemos nosotros, o como creemos tener. Ese sí es inescrutable, insondable, tanto como, aquí vamos a ver, como estas montañas maravillosas que tenemos aquí a nuestras espaldas. A ver, vamos a levantar la cámara. Ahí. Qué imagen esa, ¿eh? A ver, vamos a girarla un poquito más hacia allá, para que se vea más. Ahí. Esas montañas son el símbolo de lo insondable, siempre lo han sido para tantas culturas. Son el símbolo de lo que no se mueve, lo fijo, y tocan el cielo, son la fuerza, la solidez. Aquí estamos, en el desierto de las Batuecas, dentro de una ermita. Estoy en este momento dentro de una ermita, no les dije. Aquí estamos, miren. Esta es una ermita que se
aparentemente vino abajo, se rompió, se destruyó. Aquí muchos monjes hicieron sus retiros, estaban aquí sentados, tendrían, por ejemplo, ahí sus lugar de adoración, donde tendrían sus imágenes, quizá aquí hacían fuego, vaya a saber si esto no es una chimenea, a ver, sí, sí lo es, tiene un tiraje ahí, una chimenea, estas eran ventanas, que imagino yo que cristales no tendrían. Eh, este lado que está vacío, no sé por qué lo está así, y acá obviamente habría un techo, no sé aquí también qué habría, quizás también esto era un altar, hay otras cavidades en la piedra. Bueno, este lugar uno puede pensar que es cruel, que es austero, demasiado austero y que uno elegiría otras cosas, pero, pero es magnífico. Qué sé yo lo veo y me parece como, más allá de que sí, que aquí la gente utilizaba los famosos silicios. A ver, vamos a hacer una visión desde el aire. A ver, ¿qué tal ahí? Desde el aire. Bien. Visión de 180 grados, 360 grados. Ahí está. Por más que este lugar haya sido, como decía, un sitio donde la gente eh, sufría en el sentido de privaciones y dificultades, al mismo tiempo es un lugar lleno de magia, es la aspiración del ser humano de querer trascenderse, de querer encontrar eso de lo que hablamos, esa ansia de, de llegar a esa felicidad y esa pertinacia, esa propuesta eh, sostenida de yo aquí no voy a morir siendo lo que nací siendo, sino que voy a alcanzar. Muy parecido al Buda cuando dijo yo, hasta que no me alcance la iluminación, yo de este árbol no me levanto. Y se sentó a meditar. Y nos parece fantástico cuando se trata del Buda. Y todos lo admiramos y decimos qué grande el Buda, todo lo que hacía. Pero, pero ¿por qué esa austeridad del Buda de que yo aquí me dejo los huesos nos parece fantástica, mientras que aquí vemos a un monje que, no sé, se ponía un silicio, cosa que ya no se usa más, aunque en algún monasterio sí, todavía, me lo contaba el padre Ramón. Pero, ¿por qué cuando se trata del Buda nos parece súper simpático? Y, y por el contrario, cuando se trata de estos monjes dentro del cristianismo o catolicismo, nos parece que simplemente estaban locos o que eran unos reprimidos y cosas por el estilo. Para pensarlo. Las Batuecas, 2016. Las montañas y la tranquilidad de el desierto de las Batuecas.